Hola a todos y nuevamente bienvenidos una vez más a este programa fantástico. Esta es la tercera parte del tema OVNI, de los sistemas de propulsión y la ingeniería que hay detrás de esos dispositivos. Hoy vamos a ver cómo funciona el vuelo subluminar de esos aparatos. Recuerda que son tres sistemas de vuelo. Vuelo subluminar, que es por debajo de la velocidad de la luz. Vuelo luminar, que es igual a la velocidad de la luz. Y vuelo supraluminar, que es velocidad por encima de la velocidad de la luz. En el video anterior establecimos como unos patrones básicos para poder entender esta física que hay detrás, ¿sí? Algo así como una física nueva. Y la verdad es que se tiene que pensar por fuera de la caja si queremos entender cómo funcionan estos sistemas. Me hace recordar cuando Faraday descubrió el electromagnetismo, ¿cierto? Con un campo magnético en movimiento podía generar un campo eléctrico y viceversa. Es decir, podíamos usar un campo magnético en movimiento alrededor de una espira para que la espira me genere corriente eléctrica. O viceversa, la corriente eléctrica, perdón, la bobina puede estar en movimiento a través de un campo magnético para que me genere corriente eléctrica. Entonces, Michael Faraday descubrió ese fenómeno y de alguna manera este señor que se llama Coulomb desarrolló la ley de la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados. Pero ese modelo también aplica para la fuerza gravitacional. Miren que la fórmula es muy parecida. Y aparece Gauss y unifica pues todas las ecuaciones y las logra simplificar de una manera maravillosa, ¿cierto? Bien, pero eso es física compleja y no quiero enredaros con eso. Vamos en lo posible a ser lo más claros. Tenemos entonces un disco típico, un OVNI, o lo que llamamos OVNI, objeto volador no identificado, pero ya lo estamos identificando. ¿Qué hay dentro de un disco? Dentro de un disco realmente tenemos tres secciones. La primera, que es la cúpula de arriba, que es donde están las personas o los seres que pueden estar ahí, que no necesariamente tienen que ser extraterrestres, también pueden ser humanos. Y abajo tenemos una sección libre, hay un espacio libre en donde también pueden estar personas u otros mecanismos, otras máquinas, en fin, muchas cosas. Aquí lo que nos interesa es cómo funciona. Pero en la sección media, que es la parte más interesante, hay un disco rotatorio. Y este disco que ustedes ven explica por qué las naves tienen forma de platillo y por qué las naves tienen forma de esfera y otras tienen forma de cilindro y no tienen otra forma diferente a esas. Claro, es que otra forma diferente, digamos una nave cuadrada, pues sería ineficiente porque no habría un espacio óptimo para que algo girara dentro de sí. Entonces un platillo me genera a mí la posibilidad de meter un disco que gira adentro. Eso que está aquí es adentro. Viéndolo así de canto, vemos eso que está aquí es el vacío y ese es el anillo grande que siempre tiene que girar. Son tres anillos realmente, pueden haber hasta más, pero mínimo son tres. ¿Listo? De todos esos anillos, el más importante puede ser el del medio, pero es uno que tiene, o sea, que me entrega energía mecánica. Y esa energía mecánica la saca de un generador de energía toroidal. Para entender que la energía toroidal, primero tenemos que entender algo importante. Aquí hay algo fundamental, y es el radio. Entre más grande sea el radio, mayor va a ser la velocidad tangencial de giro. ¿Sí? Velocidad tangencial, esto es velocidad tangencial. Velocidad tangencial o lineal es igual al radio por la velocidad angular. Pero la velocidad angular es constante. Por tanto, la única manera de aumentar la velocidad tangencial es con el radio. ¿Y por qué es importante la velocidad tangencial en el disco? Porque, ¿cómo le parece que un generador eléctrico o un alternador, que como ya lo conocemos,
necesita mucha velocidad de rotación para generar energía eléctrica. ¿De acuerdo? Vamos a simplificar esto así de manera simple. El flujo magnético con respecto al tiempo es igual al negativo del potencial, es decir, es igual al voltaje, el flujo magnético. Pero cuando el flujo magnético cambia con respecto al tiempo, o eso también lo llaman fuerza electromotriz, eso también lo llaman la fuerza electromotriz. Pero cuando el flujo magnético cambia con respecto al tiempo, me refiero a una velocidad angular, ¿sí? A una velocidad de giro. Y entre más alta sea la velocidad angular, más energía electromotriz voy a tener, más voltaje voy a tener, ¿cierto? Es más o menos lo que está traduciendo, eso es voltaje, eso no es velocidad, eso que está aquí es voltaje. Es lo que establece la ley de Gauss. Entonces, vamos a mirar algo aquí adicional. Flujo magnético. Flujo magnético es igual al campo magnético, producto punto, por el área que atraviesa el campo magnético, ¿cierto? Vamos a descomponer esta área y vamos a decir que esta área es simplemente un rectángulo que tiene un ancho X y una longitud B. Entonces, área va a ser entonces flujo magnético es igual a B por área, que va a ser B por X, ¿cierto? B por X. Es un producto punto, lo ponemos acá. Voy entonces a borrar aquí para ver el campo. El tablero es muy pequeño. Si yo derivo este flujo magnético con respecto al tiempo, que es precisamente lo que yo tengo aquí arriba, es igual al campo magnético, que es constante, la B, que es constante, por dx de t. Pero dx de t es velocidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora acá y ahorita ponemos lo que decía ahí. Entonces tenemos que diferencial del flujo magnético con respecto al tiempo es igual a B por el largo de lo que tiene el área. Recuerda que esta área realmente representa el área de una bobina. Una bobina, digamos, de forma circular. Puede ser rectangular, puede ser... Es decir, la bobina puede tener cualquier forma geométrica. Lo importante es que tenga un área que va a ser atravesada por el campo magnético. Entonces, por esta vez que está aquí, que es velocidad tangencial. Pero velocidad tangencial es igual a R por W. Sigamos avanzando. Entonces, flujo magnético con respecto al tiempo es igual a la negativo de la fuerza electromotriz, que es igual a B, campo magnético, por B, que es la longitud de ese rectángulo, suponiendo que la espira es rectangular, por velocidad tangencial, que la velocidad tangencial es R por W. Bingo. B, esta B que está aquí y esta R que está acá son constantes. Y lo que queda aquí es la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular depende del radio, literalmente. Velocidad tangencial es igual a R por W, ¿cierto? Entonces, si aumentamos la velocidad angular, automáticamente la fuerza electromotriz o voltaje va a aumentar considerablemente.
Y por eso necesitamos un disco, para que tenga un radio muy grande, para que tenga una fuerza electromotriz o un voltaje muy alto. ¿De qué voltaje estamos hablando? Estamos hablando entre 5 y 30 millones de voltios. O sea, no es poquito voltaje. Entonces ya con eso se explica por qué necesitamos un disco lo más ancho posible, que tenga un radio muy grande. ¿Sí? Es fundamental eso. Una vez entendido esto, ya puedo borrar acá, nos fijamos en la estructura del disco, de este disco interno que está rotando, que tiene una cavidad en la mitad. Esto rojo que está aquí, haga cuenta que es un ascensor. Realmente una nave como tal tiene alrededor de 5 salidas, normalmente. Entonces, vamos a tomar el del centro, que debe ser pues como el más grande. Y llamemos el disco del centro generador de energía mecánica. Esta es energía mecánica. Uno de ellos va a ser voltaje y el otro de ellos va a ser corriente. Ah, pero es que ¿cómo así? ¿Es que el voltaje y la corriente es la cara de una misma moneda? Sí, para nuestro sistema de energía. Nosotros tenemos unos cables eléctricos que llegan a nuestro transformador. ¿Qué hace un transformador? Digamos que eso que saca es un transformador, ¿cierto? Este es un transformador. El transformador lo que hace es que coge el voltaje que viene, que es muy alto, y lo transforma, baja el voltaje, eleva la corriente. Y sale una corriente, sale una corriente muy alta, pero con un voltaje muy bajito para nuestras casas. Entonces, un transformador lo que hace es transformar la corriente en voltaje y viceversa. Pero aquí necesitamos el voltaje puro y corriente pura. Obvio que esa corriente la puedo transformar en voltaje y ese voltaje lo puedo transformar en corriente. A la final lo que estamos entregando es potencia. Pero necesitamos aquí realmente es un voltaje totalmente puro, no una transformación. Este disco me entrega voltaje puro y este otro disco me entrega corriente pura. Y el de la mitad, energía mecánica. El de la mitad es el más importante porque es el motor de la nave. Es el que me da energía a toda la nave. Es el que hace girar esos dos discos. Esos dos discos son muertos, pero el que está en el centro es el que le inyecta esa energía mecánica. Garantiza que hay energía cinética en los discos externos. Y es importante eso. Imaginemos un generador. El generador, para que me genere energía, un generador de una central hidroeléctrica más o menos así. Es un cilindro y aquí adentro hay un rotor. Las bobinas están justamente en la carcasa, que se llama estator, pero este es el que está girando. ¿Y qué es lo que lo hace girar? Una turbina. Una turbina que está siendo activada por un chorro muy potente de agua en una central hidroeléctrica, ¿sí? Entonces, el agua hace girar la turbina y a través del eje comunica la fuerza al rotor. El rotor gira, como el rotor de alguna manera produce un campo magnético interno, girando, ese campo magnético interfiere con el estator que tiene puras bobinas. El estator es la parte externa que no se mueve y me genera una potencia eléctrica, me genera un voltaje y una corriente simultáneos. Entonces hay unos transformadores que cogen esa energía, eleva el voltaje, disminuye la corriente y lo manda por los cables. ¿Por qué es importante eso? Porque los cables de nuestras redes eléctricas son muy largos, de muchos kilómetros. Y la corriente, si se manda corriente por el cable, la corriente va a sufrir pérdidas. Pero si se manda un voltaje elevado, una corriente mínima, el voltaje viaja por la superficie del cable. No viaja por dentro, sino por fuera del cable. Es tanto así que hay cables de alta tensión. Vamos a tratar aquí de dibujar un cable que por dentro lleva, digamos, un conducto hueco, y ese conducto hueco se usa muchas veces para llevar fibra óptica o otro tipo de señales.
Entonces, todo el voltaje viaja es por fuera del conductor. Entonces, necesitamos que algo gire dentro de esta nave para que me genere potencia. Pero lo que lo hace girar es el disco central. Y vamos a mirar de qué está hecho el disco central. Este disco que está aquí es el que hace girar los demás discos. Bueno, ustedes ven aquí unas esferas. Esas esferas que están acá, que realmente son esferas, son los propulsores reales de la nave. Los propulsores de la nave, ya sea cilíndrica, ya sea en forma de disco o ya sea también esférica, esos propulsores son esféricos y tienen una potencia extrema. La potencia de esas esferas es de 100 toneladas, 200 toneladas, o sea, realmente son muy poderosas. Pero más adelante, en el próximo video, vamos a ver de qué se componen estas esferas y vamos a ver en detalle de qué se compone el disco central, que es la fuente de poder del aparato o de la nave. No es un reactor nuclear, no es antimateria, no es energía extraña, exótica, traída de otra parte. No, es algo mecánico muy sencillo. Y está diseñado para que la nave pueda volar en todo tiempo y lugar, a temperatura ambiente, a temperatura extrema del espacio. Para eso está diseñado. Si una nave no cumple ese propósito, deja de ser funcional. Nos veremos en el próximo videoprograma. Muchas gracias.